muy bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro ciclo. Y hoy damos un pequeño giro, porque hasta aquí hemos tenido exposiciones concentradas en un autor en cada ocasión y en un autor cristiano, y en cambio aquí vamos a dirigir la mirada a una serie de autores y críticos, una sesión dedicada a los tempranos críticos de la fe cristiana, y de esto nos hablará el profesor Daniel Contreras, quien es doctor en estudios medievales por la Universidad de Notre Dame y profesor de filosofía medieval acá en nuestro instituto. Así que, sin más preámbulos, les dejo el segundo. Muchas gracias. Voy a leer el texto que preparé. Existen, como es de esperar, distintas formas de abordar un tema como el de los críticos tempranos del cristianismo. Alguien podría, por ejemplo, a partir de los distintos testimonios existentes acerca de las actitudes y críticas de autores paganos al cristianismo, elaborar una suerte de síntesis en la que identifique con relativa precisión y exhaustividad los distintos aspectos y frentes del cristianismo que resultaban especialmente ignominiosos o problemáticos para los paganos. En esta presentación, sin embargo, me abstendré de realizar una síntesis de esa naturaleza, cosa que, por cierto, ya ha sido hecha con bastante éxito en distintas lenguas modernas, y me limitaré, en cambio, a exponer las críticas u observaciones de unos pocos pero significativos autores paganos. Me concentraré en particular en 4 figuras que destacaron dentro del panorama intelectual de los primeros siglos de nuestra era y que suscitaron algunas de las reacciones más vehementes por parte de los teólogos cristianos. Ordenadas cronológicamente, son Plinio, Galeno, Celso y Porfirio. Estas son 4 figuras que, no obstante vivir en distintos lugares y en circunstancias vitales y profesionales bastante disímiles, fueron todos exponentes particularmente preclaros de la mentalidad religiosa y filosófica de su época. Reaccionaron al cristianismo no como un ateo contemporáneo lo podría hacer ante una doctrina religiosa cualquiera, sino que fueron todos hombres profundamente religiosos, que rechazaron el cristianismo no por pretender afirmar la existencia de Dios y de un cierto plan de salvación, sino por afirmar a un Dios que era a sus ojos falso, esto es, un Dios que no era realmente Dios, y por defender doctrinas nocivas para la misma religiosidad clásica. El examen de estas 4 figuras permitirá no solo perfilar de mejor manera la novedad que a los ojos de los paganos significó el cristianismo en el panorama religioso de la antigüedad, sino además poner de relieve distintos aspectos y visiones en los que, a pesar de la controversia que hubo entre ellos, paganos y cristianos coincidían. Como esperamos mostrar en lo que sigue, es posible constatar una cierta evolución o radicalización en la actitud que adoptaron estas figuras de cara al cristianismo, ciertamente a medida que el número de cristianos crecía dentro del Imperio Romano. Las 2 primeras figuras, Plinio y Galeno, fueron ciertamente críticos del cristianismo, pero se comportaron más bien al modo de observadores culturales, para quienes los cristianos y sus doctrinas eran inusuales y quizás potencialmente problemáticas, pero que no merecían o no todavía un esfuerzo intelectual detenido de crítica y destrucción. Para las segundas 2 figuras, en cambio, Celso y Porfirio, el cristianismo no es solo intelectualmente deficiente o problemático, sino que es, si no en su totalidad, al menos en sus aspectos centrales, abominable, despreciable, intelectual y moralmente escandaloso. Es necesario criticarlo pormenorizadamente y mostrar en sus fundamentos mismos por qué no es lo que pretende ser. Primero, Plinio. Plinio el Joven, que es sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo, el conocido autor de la monumental Historia Naturalis, vivió durante la segunda mitad del siglo I después de Cristo y murió probablemente en el año 112 después de Cristo, en la provincia romana de Bitinia y Ponto, en Asia Menor, actual Turquía. Ahí había llegado al término de una larga y distinguida carrera de servicio público por órdenes del emperador Trajano, que lo había designado como delegado imperial, esto es, como gobernador provincial, con el fin de, entre otras muchas cosas, sofocar cualquier forma de desorden o subversión civil que se suscitara en esas regiones. Es precisamente desempeñando sus funciones en esta provincia romana oriental que Plinio se vio exigido a tomar ciertas medidas en contra de los cristianos, de quienes probablemente solo tenía una noticia muy vaga e imprecisa por tratarse en ese momento histórico de una comunidad muy marginal dentro del amplio imperio romano. En la primera mitad del siglo II después de Cristo, en efecto, mientras Plinio era gobernador provincial, el número de cristianos dentro del imperio era prácticamente insignificante, no más de unos 50.000 en un universo de más de 60 millones de habitantes. Durante los últimos años de su vida como gobernador provincial, Plinio constantemente intercambió cartas con el emperador Trajano, muchas veces para solicitar su consejo o guía acerca de algún asunto especial, o simplemente para informarle del estado particular de alguna ciudad o comunidad dentro de la provincia. En una de esas cartas, probablemente la más conocida del amplio corpus epistolar, Plinio narra los eventos que tuvieron lugar en una ciudad no identificada, probablemente Mastris,
en torno a los cristianos que vivían allí. Un grupo de habitantes de la ciudad, un grupo de habitantes de la comunidad, se había acercado a Plinio para quejarse de los cristianos y para pedirle que tomara las medidas que estimara pertinentes. No se sabe muy bien qué motivó esta petición ni cuáles fueron los temas concretos objeto de queja, pero es posible deducir por el contexto y por algunas pistas contenidas en la carta que la acusación fue hecha por un grupo de carniceros que vendían animales para sacrificios religiosos. Al parecer, la presencia de cristianos en la comunidad había impactado negativamente el negocio. Las ventas habían disminuido porque una parte no especificada de la población, recientemente convertida al cristianismo, rechazaba por principio el sacrificio de animales. Actuando de manera algo inesperada, sobre todo atendiendo al modo como solía proceder, Plinio tomó las medidas que estimó pertinentes antes de esperar la respuesta de Trajano e incluso antes de enviarle una carta solicitando consejo. Realizó en efecto un procedimiento jurídico permitido en el derecho romano llamado cognitio extra ordinem, que permitía al gobernador provincial llamar a algunas personas e interrogarlas sin la necesidad de un proceso judicial completo. Convocó entonces a distintos cristianos, jóvenes, viejos, la mayoría probablemente hombres pobres, de escasos recursos, artesanos y hombres liberados, y les preguntó a cada uno si era efectivamente un cristiano, advirtiéndoles que si respondían afirmativamente serían ejecutados. Cuando hubo recibido un sí definitivo, normalmente después de repetir la pregunta, Plinio ordenó ejecutar a los que habían respondido afirmativamente. Para asegurarse de que aquellos que habían respondido de forma negativa estuviesen diciendo la verdad y no estuviesen mintiendo para escapar de la ejecución, Plinio diseñó una prueba confirmatoria. Mandó traer estatuas del emperador Trajano y de la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva, y les ordenó repetir una fórmula de invocación a estos dioses y de hacer una ofrenda de vino e incienso a la imagen de Trajano, y que repudiaran explícitamente el nombre de Cristo. Si no lo hacían, serían ejecutados. En su carta, Plinio cuenta a Trajano los distintos esfuerzos que realizó por determinar la veracidad de las acusaciones levantadas en contra de los cristianos, llegando incluso a torturar a 2 esclavas cristianas a fin de obtener de ellas las respuestas que buscaba. Este es el texto número 1. Los cristianos afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno en honor de Cristo, como si fuese un dios, y ligarse mediante juramento, no para tramar ningún crimen, sino para no cometer robos, ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a la palabra dada, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Por todo ello, consideré que era muy necesario averiguar por medio de 2 esclavas cristianas que se decían eran servidoras, qué había de verdad, incluso mediante tortura. No encontré nada más que una superstición perversa y desmesurada. Y el contagio de esta superstición no solo se ha extendido por las ciudades, sino también por los pueblos e incluso por los campos, pero me parece que puede detenerse y corregirse. Por todo ello es fácil colegir que esa muchedumbre de personas puede ser corregida si se les da oportunidad de arrepentirse. La palabra que Plinio elige para referirse a los cristianos es todo menos accidental. La conclusión de sus averiguaciones es que los cristianos no son más que una superstición perversa y desmesurada. Esta no es una denominación original a Plinio. Contemporáneos suyos utilizaron la misma palabra para referirse a los cristianos, como Tácito en sus anales y Suetonio en la Vida de los Césares. Como es sabido, la palabra que los romanos utilizaban para designar su religiosidad era el término piedad, pietas. En contraposición a la pietas, la superstitio, como dice Cicerón en Acerca de la naturaleza de los dioses, implica un miedo infundado a los dioses. El supersticioso realiza prácticas religiosas que ni honran a los dioses ni benefician a los humanos. En un tratado dedicado a este tema, Plutarco condena la superstición porque el supersticioso no usa su razón para pensar acerca de los dioses. Crea imágenes tremebundas y apariciones horribles que conducen a un comportamiento extraño y extremo. Sus sentimientos acerca de los dioses son exagerados. Los adora con una admiración excesiva y cree que el porvenir no depende en nada del lograr humano, sino exclusivamente de los decretos del hado y de la fortuna, sobre los cuales no tenemos control alguno. Para el supersticioso, los dioses son locos, infieles, inconstantes, vengativos, crueles y se ofenden fácilmente. Los cristianos entonces eran vistos como fanáticos religiosos, extremistas que se creían moralmente superiores a su entorno, innovadores arrogantes que creían que solo sus creencias eran verdaderas. No es de extrañar que, así presentados, los cristianos causaran no solo extrañeza entre los paganos, sino de plano rechazo. En las actas de los mártires escilitanos, el procónsul romano Saturnino les reprocha a los cristianos martirizados su pretensión de exclusividad, diciéndoles: nosotros también somos un pueblo religioso. La acusación de superstición se convertirá en uno de los reproches más comunes esgrimidos en contra del cristianismo durante la antigüedad, y será una imputación constante de muchos de sus futuros críticos. El problema de los cristianos no es tanto una supuesta irreligiosidad
como la aparente desmesura e irracionalidad de sus doctrinas y prácticas religiosas. En segundo lugar, Galeno. A pesar de ser conocido hoy en día como uno de los más importantes médicos de la antigüedad, Galeno fue también un importante filósofo griego, aunque nunca perteneció formalmente a ninguna de las escuelas filosóficas que llevaban ya en su época varios siglos de existencia. Tras una intensa formación filosófica, sus inquietudes intelectuales lo llevaron eventualmente a Roma, en los tiempos de Marco Aurelio, y es ahí donde vivirá la mayor parte de su vida y donde morirá en algún momento durante la primera década del siglo III después de Cristo. En el momento en que Galeno se instala en Roma, la comunidad cristiana ya llevaba allí más de 100 años. En comparación a la población total de la ciudad y a las otras comunidades religiosas, como los judíos o los seguidores de Isis, la comunidad cristiana no era muy numerosa. Era, no obstante, uno de los grupos cristianos más importantes del mundo antiguo. Casi todas las figuras intelectuales cristianas más importantes del siglo II pasaron en algún momento por Roma, como Valentín, Marción, Egegesipo y Justino Mártir. Galeno no escribió ningún tratado dedicado específicamente al cristianismo, pero aparecen importantes referencias a los cristianos en varias obras suyas. En estas referencias, Galeno suele agrupar a cristianos y judíos en un solo conjunto, no porque desconozca la diferencia entre ambos, al momento en el que escribe, en efecto, el cristianismo ya se había establecido de forma definitiva como algo distinto del judaísmo, sino precisamente porque está consciente de la dependencia histórica del cristianismo respecto del judaísmo, y sobre todo porque ambos comparten la visión creacionista contenida en el Génesis. Las críticas que Galeno formula al cristianismo pueden ser reunidas en dos grandes grupos, a saber, primero, el aparente fideísmo de los cristianos o la observancia de la fe en detrimento de la razón, y la arbitrariedad del Dios cristiano. Primero, la observancia de la fe en detrimento de la razón. Durante los 2 primeros siglos de nuestra era, la actitud generalizada de los cristianos ante el uso de la sabiduría griega al momento de interpretar la Biblia y comunicar el mensaje cristiano era más bien de desconfianza o recelo. La articulación y formulación del depósito de la fe cristiana mediante los conceptos y categorías propios de la filosofía griega fue el resultado de esfuerzos más bien minoritarios y desplegados ciertamente a lo largo de bastante tiempo. La primera referencia al cristianismo en las obras de Galeno ocurre en un libro sobre el pulso. Allí, al discutir las opiniones de un médico de su tiempo, llamado Arquígenes, Galeno considera que sus afirmaciones acerca del pulso son deficientes porque no están fundadas en una investigación cuidadosa ni en razonamientos apodícticos. Con gente como Arquígenes, protesta Galeno, no tiene sentido discutir con seriedad, tal como sucede con los cristianos y los judíos. Este es el texto número 2. Señalamos estas cosas para que desde el comienzo mismo de esta obra sobre anatomía no escuchemos, como si nos acercáramos a la escuela de Moisés y Cristo, discursos de leyes no demostradas, sobre todo donde esto resulta más inapropiado. Una crítica similar aparece en una cita conservada solo en un texto árabe de una obra perdida de Galeno, titulada Acerca de la anatomía de Hipócrates. Allí Galeno reprocha a algunos supuestos médicos desempeñar su oficio sin mayor conocimiento científico. Este es el texto número 3. Galeno compara a aquellos que practican la medicina sin conocimiento científico a Moisés, que promulgó leyes para la tribu de los judíos, ya que su método en sus libros es escribir sin ofrecer pruebas, diciendo Dios ordenó, Dios habló. Es importante señalar que, a diferencia de los otros observadores antiguos, Galeno no consideraba al cristianismo como una mera secta supersticiosa. Por el contrario, sus referencias al cristianismo y al judaísmo dan a entender que concebía el cristianismo como algo parecido o equiparable al menos a una de las varias escuelas filosóficas clásicas que adornaban el panorama intelectual griego y romano. Obviamente Galeno no estaba de acuerdo con las enseñanzas cristianas, pero consideraba que el cristianismo se presentaba ante el mundo con la misma pretensión de verdad y de totalidad que las otras grandes escuelas filosóficas, ya establecidas y confirmadas por siglos de reflexión y esfuerzo. Las críticas de Galeno, de hecho, apuntan precisamente a que el cristianismo no logra estar a la altura del ideal intelectual propio de la filosofía. Como mencionamos recién, el término supersticio acentuaba para críticos como Plinio el carácter foráneo o ajeno del cristianismo, cuyos orígenes y prácticas estaban fuera de los estándares religiosos permitidos en el mundo greco-romano. Una superstición era, por definición, algo extraño a la religiosidad romana. El que Galeno se refiere al cristianismo como una suerte de escuela filosófica más, introduce el cristianismo al interior de la vida ordinaria de la antigüedad. Las escuelas filosóficas eran parte de la vida pública del Imperio Romano, y ahora el cristianismo comenzaba a hacerlo también. La razón por la que Galeno podía considerar al cristianismo como una escuela filosófica, lo que constituye nuevamente una suerte de elevación en la escala de valoración social por comparación a la superstición de Plinio, es el éxito que había tenido en conducir a los cristianos a llevar una vida virtuosa, como lo explica en un pasaje de su comentario perdido a la República de Platón, texto número 4. La mayoría de las personas son incapaces de seguir un argumento demostrativo hasta el fin.
Esto explica que necesiten parábolas y que se beneficien de ellas. Y él, Galeno, entiende por parábolas cuentos de recompensas y castigos en la vida futura, como vemos que sucede con el pueblo al que llaman cristiano, que funda su fe en parábolas y milagros, y sin embargo actúa en muchas ocasiones del mismo modo como lo hacen quienes se dedican a la filosofía. Su desprecio por la muerte y por sus consecuencias es manifiesto para nosotros todos los días, así como su control respecto del concubinato. Los que se abstienen del concubinato son en efecto no solo hombres, sino también mujeres. Entre sus filas hay individuos que, mediante la autodisciplina y el autocontrol en la comida y la bebida, y en su apasionada búsqueda de la justicia, han alcanzado un grado no inferior al de los genuinos filósofos. Sin embargo, a pesar de conducir a sus adherentes a una suerte de vida filosófica, el cristianismo está lejos del ideal genuino de la filosofía, porque las conductas que inspira no están basadas en ideas sólidas y probadas, o sea, demostradas, sino en una fe ciega y en una obstinación en ideas descabelladas, lo que para Galeno es particularmente patente en el desprecio que muchos cristianos exhiben por la muerte. Los cristianos, en efecto, son dogmáticos, acríticos, y no están dispuestos a someter sus creencias a un examen filosófico. Piden a sus adeptos aceptar sus doctrinas únicamente por fe. Aunque Galeno elogiaba la vida y costumbre de los cristianos, no dejaba de asombrarse de que el cristianismo fuese capaz de este logro profesando doctrinas intelectualmente tan deficientes y en ocasiones descabelladas. El segundo aspecto de la crítica de Galeno es la arbitrariedad de Dios. Algunas de las críticas más importantes que Galeno hace al cristianismo como doctrina aparecen en una obra escrita en Roma hacia el año 170 después de Cristo, titulada Sobre la utilidad de las partes del cuerpo. Esta obra versa claramente sobre anatomía, no sobre filosofía, pero el estudio de las distintas partes del cuerpo y de su utilidad sirve de ocasión a Galeno para reflexionar acerca del orden, la estructura y la armonía de la naturaleza en su conjunto y de la naturaleza humana en particular. Al preguntarse por qué la naturaleza hizo que las cejas y las pestañas no crecieran como lo hace el pelo de la cabeza, Galeno realiza una interesante comparación entre la concepción griega del origen de las cosas y la visión creacionista del libro del Génesis. Este es el texto número 5. ¿Acaso nuestro demiurgo simplemente ordenó al pelo de la frente conservar su longitud inalterada y el pelo simplemente cumple esta orden por miedo a los mandatos de su maestro o por reverencia al Dios que dio esta orden? ¿O es acaso porque el pelo mismo cree que esto es lo mejor? ¿No es acaso esta la forma en que Moisés considera la naturaleza y no es acaso superior a la de Epicuro? La mejor opción, claro está, no es seguir ninguna de estas dos opciones, sino que sostener, como Moisés, el principio de un demiurgo que es origen de todas las cosas, pero añadiendo el principio material a partir del cual todas las cosas son hechas. Pues nuestro demiurgo creó el pelo de la frente para que conservase una longitud constante, porque esto es lo mejor. Cuando hubo determinado hacerlo así, puso debajo de parte de él un cuerpo duro, al modo de una especie de cartílago, y debajo de otra parte una piel dura adjunta al cartílago mediante las cejas. Porque claramente no bastaba con simplemente querer que los pelos de la frente se convirtieran en tales. No habría sido posible para él, para el demiurgo, hacer un hombre a partir de una piedra en un instante, simplemente deseándolo. Galeno, como se ve, desecha la cosmogonía de Epicuro, quien atribuye la aparición de las cosas al simple azar. Pero sí toma en serio a Moisés, aunque a él también lo considera deficiente. De este pasaje vale la pena rescatar dos ideas. Primero, para Galeno, el relato del Génesis sugiere que Dios puso las cosas en la existencia por un simple acto de voluntad, sin aparente consideración acerca de si lo así creado era lo mejor o no. En otras palabras, para Galeno no hay lugar para la razón o el logos en la cosmogonía mosaica. Todo el cosmos es el resultado del simple deseo arbitrario de Dios. En efecto, el relato bíblico parece describir a los ojos de Galeno a un Dios arbitrario, caprichoso, que produce el universo simplemente porque quiere, y que podría perfectamente haberlo creado de modo muy distinto a como de hecho lo hizo. No parece haber otra razón del estado o condición del universo tal cual es que la sola voluntad de Dios. Y esto para Galeno es inconcebible. Texto número 6. Es precisamente en torno a esto en lo que nuestra opinión y la de Platón y de los otros griegos que siguen el método de la ciencia natural difiere de la posición de Moisés. Para este último parece ser suficiente decir que Dios simplemente quiso ordenar la materia y que fue ordenada correspondientemente, pues cree que todo es posible para Dios. Incluso desear, por ejemplo, hacer un burro o un buey a partir de cenizas. Nosotros, sin embargo, no sostenemos esto. Nosotros decimos que ciertas cosas son imposibles por naturaleza y que Dios ni siquiera intenta tales cosas, sino que elige la mejor de todas las posibilidades. Si Dios las hubiese puesto, las cejas, en una sustancia suave y carnosa, habría experimentado un fracaso peor no solo que el de Moisés, sino que el de cualquier mal general que establece un campamento en un pantano. En segundo lugar, Galeno, como la mayoría de los griegos, consideraba que Dios había producido el mundo a partir de una materia preexistente.
La visión de Moisés en el Génesis implica, por el contrario, que Dios produce las cosas a partir de la nada, y en que incluso la materia es creada por Dios. La doctrina de la creación a partir de la nada, creatio ex nihilo, comenzó a ser elaborada como doctrina a mediados del siglo II después de Cristo y precisamente con ocasión de los reproches realizados por pensadores paganos a la concepción creacionista del cristianismo y del judaísmo. En parte no menor por Galeno mismo, aunque también a causa de la interacción con los pensadores gnósticos. En tercer lugar, Celso. Alrededor del año 170 después de Cristo, Celso, un filósofo griego del cual no se sabe prácticamente nada, escribió una obra dedicada en su totalidad a criticar el cristianismo. Titulada El discurso verdadero, ha sobrevivido hasta la actualidad solo de modo fragmentario, principalmente gracias a las citas, en ocasiones extensas, que Orígenes escribió en la respuesta que él escribió más de 80 años después de su aparición en contra de esta obra, titulada por su parte Contra Celso. En base a lo que podemos deducir de sus fragmentos, Celso no pertenecía formalmente a ninguna escuela filosófica, sino que profesaba una suerte de doctrina ecléctica, relativamente cercana al platonismo. En el discurso verdadero, Celso ataca al cristianismo por tres frentes distintos, o de tres modos distintos. Primero, refutando sus afirmaciones filosóficas. Segundo, ridiculizándolo o despreciándolo como un fenómeno asociado a la clase baja y sin educación. Y tercero, advirtiendo que era un peligro para la unidad del Imperio Romano. Celso es mordaz e incisivo, y no duda en burlarse de los cristianos para alcanzar más efectivamente su objetivo. Texto número 7. Por todas partes es de ver allí, entre los cristianos, el árbol y la resurrección de la carne por el árbol. Sin duda me imagino porque su maestro fue clavado en un madero y fue carpintero de oficio. Porque si la suerte hubiera querido que Jesús se precipitara desde un despeñadero, hubiera sido arrojado a una cima, o se hubiera ahorcado con una soga, o hubiera sido zapatero, cantero o herrero, entonces tendríamos un despeñadero de la vida sobre los cielos, o una cima de la resurrección, o una cuerda de la inmortalidad, o una piedra bienaventurada, o un hierro del amor, o un cuero santo. Ahora bien, ¿qué vieja de las que cuentan un cuento para hacer dormir a un niño no se avergonzaría de contarle tales cosas? Tal como Galeno, Celso es muy crítico del fideísmo de los cristianos y ve con muy malos ojos que los cristianos se excusen de razonar y argumentar simplemente apelando a la autoridad de diversos pasajes bíblicos. Texto número 8. Algunos cristianos no quieren dar ni recibir razón de lo que creen, y echan mano de su principio, no inquieras si no cree, y del otro, tu fe te salvará. Dejando de lado un testimonio algo ambiguo de Suetonio, Celso es el primer autor pagano en llamar a Jesús un mago, y de acusar a los cristianos de realizar magia, una acusación que se volverá muy común durante el próximo siglo. Texto número 9. Fue por magia que él, Jesús, fue capaz de hacer los milagros que parece haber realizado. La fuerza que parecen tener los cristianos la deben a ciertos nombres de daimones y a fórmulas de encantamiento. La práctica de la magia era una ofensa criminal en el Imperio Romano, y la palabra latina magicus era un término de oprobio y afrenta. Los cristianos, como es sabido, afirmaban que los milagros que Jesús realizó eran prueba de que era el Hijo de Dios. Celso no cuestiona que Jesús haya realizado milagros, sino que cuestiona el origen del poder mediante el cual es capaz de realizarlos. En base a su lectura de la Biblia, sabía que Jesús había estado en Egipto y piensa que se había establecido allí ya de adulto y que fue en Egipto donde aprendió a realizar prodigios, gracias a los poderes mágicos que tanto fascinaban a los egipcios. Jesús no era más que uno de los muchos magos que pretenden realizar milagros, quienes, y esto es una cita, por unos pocos óvulos venden tan venerables enseñanzas, arrojan a los hombres a los daimones, arrojan lejos enfermedades y evocan las almas de los héroes. ¿Acaso porque estas gentes hacen todo esto habremos de pensar nosotros que son hijos de Dios? ¿O habrá que decir más bien que esas son todas ocupaciones de hombres malvados y miserables? Las críticas propiamente filosóficas y teológicas de Celso al cristianismo pueden ser reunidas en tres grandes grupos. Primero, la primera crítica es la afirmación cristiana de que Dios descendió de los cielos y vivió entre los hombres. Esta afirmación, dice Celso, es la más vergonzosa entre los cristianos y no necesita de largos razonamientos para su refutación. Dios no es la clase de ente que puede experimentar cambios o alteraciones. No puede renunciar a su perfección y a la pureza de su ser para descender a un estado tan vil y abyecto como el de los hombres. Esto le causa mucha estupefacción a Celso, sobre todo porque los cristianos también afirman, como él, que Dios es inmutable, increado, eterno e impasible. ¿Cómo pueden los cristianos realizar estas afirmaciones y sostener a la vez que Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros? Además, y esto se convertirá en una acusación recurrente en contra de los cristianos en generaciones futuras, si Dios apareció entre los hombres como uno de ellos en un momento determinado de la historia, ¿qué pensar de las innumerables generaciones de hombres que vivieron antes de ese momento?
¿Acaso Dios no se preocupó de ellos antes de su encarnación? Esta doctrina no más que confirmación para Celso de que los cristianos profesan fe en un Dios arbitrario, caprichoso, que no actúa por consideración a lo que es mejor para el cosmos. En segundo lugar, una segunda crítica consiste en una cierta variación o aplicación particular del argumento de Galeno de que según los cristianos todo es posible para Dios. Para Celso resulta particularmente incomprensible la creencia cristiana en la resurrección de los muertos. El texto número 10. ¿Qué cuerpo, en efecto, una vez totalmente corrompido, puede volver a su naturaleza originaria y a aquella estructura primera a partir de la cual fue disuelto? No teniendo que responder a esto, los cristianos se refugian en la más extravagante escapatoria de que todo es posible para Dios. Pero Dios no puede lo que es vergonzoso, ni quiere lo que va contra la naturaleza. No porque tú concibas un deseo abominable según tu propia maldad, Dios va a poderlo y habrá que creer que te lo satisfará sin pérdida de tiempo. Porque Dios no es autor de un impulso pecaminoso ni de un desorden extraviado, sino de la recta y justa naturaleza. Al alma sí, aún pudiera otorgarle una vida eterna, pero a los cadáveres, dice Heráclito, hay que echarlos de la casa antes que al estiércol. La carne, empero, llena de cosas que no es decente ni nombrar, Dios no quiere ni puede hacerla inmortal contra toda razón, porque eres la razón de todos los seres. Luego nada puede obrar contra la razón y contra sí mismo. En lugar de creer, como ya lo había hecho Galeno y como lo hace ahora Celso, que Dios mismo está sometido a las leyes de la razón y del cosmos, los cristianos creen que Dios está completamente fuera, más allá de la naturaleza, y por eso consideran que es capaz de realizar lo que sea que quiere, sin importar cuán disruptivo sea o pueda ser del orden del mundo. En tercer lugar, una tercera crítica apunta a las dificultades o aparentes contradicciones que supone la adoración de Jesús como Dios para la idea, tanto pagana como cristiana, de que hay un único Dios supremo. Texto número 11. Si estos, los cristianos, no dieran culto a nadie más que a un solo Dios, su razonamiento contra los demás tendría acaso alguna fuerza. Pero el caso es que dan un culto excesivo a este que apareció recientemente, Jesús. Y sin embargo, en nada creen pecar contra Dios, a pesar de que se da culto a un servidor suyo. Celso, como todo buen pagano, no se oponía por principio a la elevación de un hombre a la condición divina, ni siquiera a la de Jesús. Lo que le resultaba cuestionable era más bien que Jesús fuese realmente merecedor de tal elevación. ¿Era Jesús igual en dignidad y méritos que Heracles, Asclepio u Orfeo? ¿Cuánto más apto, esto es una cita, cuánto más apto para el caso os hubiera sido un Jonás junto a la calabaza, un Daniel que salió vivo de entre los leones, u otros aún más prodigiosos? Pero además de no ser el mejor candidato para una posible deificación, la adoración que los cristianos exhiben a Jesús parece poner en jaque la unidad del único Dios supremo. Los cristianos hacen de Jesús alguien igual a Dios, y esta equiparación atenta contra la idea, ya establecida y lo suficientemente compartida por los intelectuales griegos y romanos, de que existe un único Dios supremo, lo que no impide, claro está, que junto a él y bajo su soberanía existan además numerosas otras deidades inferiores. Esta es, interesantemente, una constatación indirecta por parte de un autor pagano de la singularidad o peculiaridad que Jesús representaba para los cristianos. No será mucho tiempo después, en efecto, que con ocasión del arrianismo, el primer concilio de Nicea declarará que Jesús, el Hijo de Dios, es homoousios to patri, esto es, de la misma sustancia o esencia que el Padre. Lo que los cristianos definieron dogmáticamente como un artículo central de su fe en Nicea era algo que, a su manera, Celso ya había visto un siglo antes. Esta última crítica pone de manifiesto un aspecto singular de la invectiva de Celso. Celso es el primer crítico del cristianismo en prestar cuidadosa atención a la figura de Jesús. A diferencia de lo que había sucedido con generaciones anteriores, como con Plinio y Galeno, quienes habían tomado noticia del cristianismo fundamentalmente a partir de hombres y mujeres cristianos, Celso se dio el tiempo de leer las Escrituras y de familiarizarse debidamente con la doctrina cristiana, en particular con la figura de Jesús. A lo largo del discurso verdadero, Celso critica distintos aspectos del relato de la vida de Jesús, tal cual está contenido en los escritos del Nuevo Testamento. Su nacimiento virginal, su bautismo en el río Jordán, su muerte y resurrección de los muertos, sus milagros y sus enseñanzas. En base a distintas observaciones literarias e históricas, Celso considera no solo que no existe suficiente evidencia para confirmar la veracidad de los eventos contenidos en las Sagradas Escrituras, sino que además todo apunta más bien a que Jesús no era un verdadero sabio, sino uno de los tantos magos que pululaban por el Imperio Romano pretendiendo realizar milagros y prodigios. ¿Por qué creer el testimonio de las Escrituras si fueron escritas por cristianos y transmitidas dentro de círculos cristianos? Existían distintos testimonios de la vida y obra de Jesús. ¿Por qué no darles crédito a ellos también? En su respuesta, Orígenes se esforzará por mostrar que los relatos evangélicos son confiables.
y utilizará todas las herramientas literarias y hermenéuticas que están a su disposición para confirmar la verdad de su contenido. Las críticas de Celso, pero también de otros pensadores posteriores, forzarán en efecto a los autores cristianos a realizar los primeros trabajos de lo que hoy en día llamaríamos crítica textual de la Biblia. Una preocupación que, contra la impresión que la historia reciente del cristianismo pudiera dar, estuvo presente desde los comienzos mismos de la reflexión teológica cristiana. En último lugar, Porfirio. De todos los críticos tempranos del cristianismo, Porfirio es sin duda uno de los más eruditos y astutos. Celso mereció una respuesta detallada y extensa de Orígenes, más de 80 años después de la aparición del discurso verdadero. Pero las críticas de Porfirio, contenidas en distintas obras, suscitaron la atención y la respuesta de numerosas generaciones de intelectuales cristianos, incluyendo a Eusebio de Cesarea, Metodio de Olimpia, Apolinar de la Odisea, San Jerónimo y San Agustín. Este último, San Agustín, seguirá lidiando incluso tarde en su vida con algunos de los argumentos de Porfirio, como se puede ver en el libro 19 de la Ciudad de Dios. Aunque sus obras suscitaron numerosas respuestas, lamentablemente se conservan solo fragmentos de las obras que Porfirio dedicó al cristianismo en las réplicas de sus interlocutores, y en muchas ocasiones, además, sin una indicación clara e inequívoca de que las citas están tomadas de Porfirio mismo. Por estas razones, no sabemos realmente qué ni cuánto escribió. Sabemos que Porfirio escribió una obra dedicada exclusivamente a criticar el cristianismo, convenientemente titulada Contra los cristianos, aunque este título solo aparece recién en un manuscrito del año 1000 y no fue utilizado por ninguno de sus interlocutores en los siglos IV y V. Pero es posible que haya escrito además otras obras destinadas a este objetivo. Sí hay obras dedicadas a otros temas en las que Porfirio desarrolla algunas de sus críticas al cristianismo, entre ellas la filosofía de los oráculos, también conservada solo en fragmentos contenidos en las obras de sus adversarios, constituye más que una crítica al cristianismo una exposición positiva de la religión del mundo romano. A diferencia de los test críticos antes mencionados, Porfirio no solo tuvo contacto con hombres y mujeres cristianos, sino que incluso acudió a ellos para formarse intelectualmente. Viajó en efecto a Cesarea para escuchar las lecciones de Orígenes, en ese momento el pensador más importante y potente del cristianismo. En la historia eclesiástica de Eusebio, Porfirio es citado diciendo que, desde el texto número 12, este género de absurdo lo han recibido de aquel varón, a quien yo también traté siendo todavía muy joven, que tuvo enorme reputación y que aún la tiene por los escritos que dejó, de Orígenes, digo, cuya gloria se ha esparcido ampliamente entre los maestros de esta doctrina. Orígenes, griego y educado en las doctrinas griegas, vino a dar en la temeridad propia de los bárbaros. Por lo que hace sus opiniones acerca de las cosas y de la divinidad, pensaba como griego e introducía lo griego en las fábulas extranjeras. Porfirio, como ninguno de sus predecesores, va a hacer de la Biblia uno de los objetos centrales de su censura al cristianismo. En efecto, las críticas contenidas en los fragmentos conservados de Contra los cristianos versan fundamentalmente sobre cuestiones exegéticas y literarias de las Sagradas Escrituras, mientras que las críticas contenidas en Filosofía de los Oráculos versan más bien sobre la persona de Jesús, la creencia en un único Dios y la apostasía cristiana respecto de la religión tradicional. Además de familiarizarse por cuenta propia con el texto de la Biblia, mediante su lectura y estudio, Porfirio tenía a su disposición las numerosas exégesis de Orígenes, que había hecho gran parte del arduo trabajo de identificar las tensiones, las concordancias, las discordancias e incluso posibles vías hermenéuticas de solución. Las críticas de Porfirio a las Sagradas Escrituras están dirigidas casi exclusivamente al Antiguo Testamento. Esto se puede explicar quizás por razones biográficas. Como dice Eusebio en su Historia Eclesiástica, a Porfirio le causaba especial molestia el que Orígenes pretendiera desechar o descartar las dificultades del Antiguo Testamento mediante los artilugios propios de interpretaciones alegóricas. Salvo dos referencias al Pentateuco, todos los fragmentos preservados de Contra los cristianos están dirigidos al libro de Daniel. Y esto no es casual. En la época de Porfirio, el libro del profeta Daniel había comenzado a desempeñar un papel muy importante en el modo en cómo los cristianos concebían la historia y el cumplimiento de los planes de Dios. Porfirio responde a esta interpretación cristiana señalando que el libro de Daniel no debía ser leído como un libro que contenía profecías de eventos futuros, sino más bien como un relato de eventos contemporáneos a la vida de su autor. Como bien sabrán, dejando de lado los relatos deuterocanónicos, el libro del profeta Daniel contiene 12 libros. Los primeros 6 narran las historias de Daniel y sus 3 compañeros, Ananías, Azarías y Misael, a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, mientras que la segunda mitad, los restantes 6 libros, contienen las visiones apocalípticas de Daniel acerca de lo sucedido en Judea durante la disputa por el territorio entre las dinastías Colmaica y Seleucida, así como durante el reinado de Antíoco Epífanes.
No es de extrañar por lo demás que el libro de Daniel fuera particularmente popular entre los primeros cristianos, como es posible constatar además en numerosas representaciones del arte cristiano temprano, precisamente porque contenía relatos de liberación de los siervos de Dios de la persecución a manos de un líder político perverso. Porfirio, sin embargo, considera que este libro es obra de un autor del siglo II a.C., escrito con el fin de alentar a los judíos ante las persecuciones del rey Antíoco Epífanes. Siglos antes del advenimiento de la crítica bíblica moderna, Porfirio ya sabía que el libro de Daniel era en realidad un pseudoepígrafo escrito en los tiempos de los macabeos y no en el siglo VI a.C. En el prólogo de su comentario al libro de Daniel, San Jerónimo resume las críticas de Porfirio en los siguientes términos. Texto número 13. Porfirio escribió en contra de la profecía de Daniel, negando que su libro había sido escrito por la persona a quien se le atribuye en el título, sino por alguien que vivió en Judea en tiempos de Antíoco Epífanes. Sostuvo además que Daniel no predijo el futuro, sino que más bien relató el pasado, y que por eso todo lo que contó hasta el tiempo de Antíoco era historia fidedigna, mientras que todo lo que conjeturó a partir de ese momento era falso, porque no preveía el futuro. En su obra Filosofía de los Oráculos, Porfirio intentó establecer un vínculo entre las creencias religiosas de los filósofos y las creencias de los hombres y mujeres de la calle que ciertamente no filosofan acerca de Dios, pero que los adoraban en sus hogares y participaban en los ritos públicos. Según lo que es posible reconstruir en base a los fragmentos conservados, la filosofía de los oráculos se componía de 3 libros. El primero versaba acerca de la adoración de los dioses, del único Dios supremo, de las deidades del Olimpo y de los dioses visibles, del mundo celestial. El segundo libro acerca de los daimones, que eran también objeto de reverencia y honor. Y el tercer libro acerca de los héroes u hombres divinos o divinizados, como Heracles, Orfeo o Pitágoras. Porfirio citó a Jesús en este nivel, en el tercer nivel, como un ser humano sabio que había sido elevado a la divinidad después de su muerte. En el libro 19 de la Ciudad de Dios, San Agustín cita algunos de los oráculos que Porfirio, en su estimación el más sabio de los filósofos, recoge en esta obra, a fin de mostrar que el Dios al que los romanos han de venerar es el mismo Dios supremo que estos oráculos ya han identificado. La idea de Porfirio es bastante simple. Hay un Dios al que todos los hombres adoran, y Jesús, tal como los otros hombres piadosos, adoró a este Dios y enseñó a otros a adorarlo. Pero Jesús no es ni debe ser elevado al rango propio de Dios, no más que un hombre, sabio ciertamente, pero hombre al final de cuentas, que tras su muerte ha sido elevado a la divinidad. Algunas palabras de conclusión. Los primeros cristianos calificaron a sus críticos de enemigos de la verdad. Las críticas, y esto es de perogrullo, siempre duelen, pero no es exagerado afirmar que históricamente el cristianismo tuvo una cierta necesidad de sus críticos y se benefició enormemente de ellos. Su presencia y sus ataques introdujeron un importante elemento dialéctico en el pensamiento cristiano. El desarrollo especulativo de la teología cristiana se debió en parte importante precisamente a la constante interacción con los críticos paganos. En su diálogo con la tradición griega, los cristianos comenzaron a elaborar las consecuencias de la nueva revelación contenida en Jesucristo y fueron así capaces de formular una doctrina distintivamente cristiana. La tradición teológica cristiana, en efecto, no se desarrolló a partir de una única idea original. La evidencia histórica simplemente desmiente esta versión de los hechos. Las distintas ideas, conceptos, categorías, conceptualizaciones y sistematizaciones se fueron forjando en una interacción prolongada con distintas fuerzas extrañas al cristianismo, así como por las exigencias intrínsecas de su propio desarrollo especulativo. Dicho en otras palabras, el cristianismo se convirtió en el tipo de religión que es hoy en día, en parte no menor, gracias a críticos como Plinio, Galeno, Celso y Porfirio. Sus reacciones y críticas ayudaron a los cristianos a expresar en sus propios términos quiénes son, y el cristianismo probablemente sería intelectual y especulativamente más pobre si no fuera gracias a ellos. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos para preguntas. Parto yo entonces. Bien. ¿Podrías explicitar qué tan importante te parece lo que cuentas que hace Galeno, que es tomar al cristianismo como una filosofía, ¿no? Sí. Porque una cosa es la crítica de la superstición y la clasificación del cristianismo como perteneciente
ese conjunto, y parece que ahí, en cambio, se introduce algo muy distinto, ¿no? Que tiene entre sus efectos el desarrollo que tocaste en la conclusión, ¿no? Sí. Y qué tan único es eso, ¿no? Porque imagina uno que no todas las supersticiones, digamos, se vuelven objeto de ese tipo de críticas. Sí. No críticas, sino observación. Sí. La acusación de superstición fue relativamente común, aparece en distintos autores paganos. Era el modo, quizás connatural o espontáneo, por el que un romano o griego clásico conceptualizaba o clasificaba prácticas religiosas y doctrinas religiosas que eran extrañas, que eran inusuales, y que además conducían a... pensaban además que no solo no adoraban a Dios o no eran una reverencia adecuada a Dios, sino que más tampoco contribuían a la humanidad, al bien de la humanidad. El que Galeno, probablemente el primero, según lo que yo sé, puede ser que hayan otros, pero el que Galeno califique o categorice a los cristianos como una suerte de secta filosófica, en el texto, creo que es el número 2, efectivamente aparece esta palabra diatriben, lo que admite esta traducción como una suerte de escuela. Es primero una cierta elevación de valoración como en el rango de la valoración social. Ya no es una simple como superstición que puede ser fácilmente despreciada o rechazada, sino es algo que tiene pretensiones de totalidad, como las escuelas filosóficas que llevan ya siglos de reflexión y de constituciones que están bastante institucionalizadas. El cristianismo comienza a presentarse con las mismas pretensiones de totalidad y de verdad. Es un modo de vida, es un modo de vida que va acompañado de ciertas doctrinas. Probablemente Galeno, si bien es temprano, es movido a categorizar y pensar en el cristianismo en estos términos porque ya había una cierta reflexión más detenida por parte de los mismos cristianos, que había sido motivada en parte por ciertas herejías o discordancias dentro del mundo cristiano, pero también por una suerte de dinamismo interno a la doctrina cristiana, a la reflexión acerca de la doctrina cristiana. Entonces la aparición de una cierta reflexión más elaborada, más sistematizada de la doctrina cristiana también quizás puede haber, esto es muy difícil comprobarlo históricamente, pero puede haber también motivado a Galeno el enterarse de ciertas figuras, de ciertos intelectuales, a pensar que esto que estaba dándose en el Imperio Romano no era una simple superstición, un movimiento efímero que en fin, aparecían y desaparecían constantemente en el Imperio Romano, sino era algo serio. Era algo serio como las escuelas filosóficas, que tenían una doctrina y agrupaban a hombres, y además la novedad de los cristianos, a mujeres, en torno a esas doctrinas, y eran personas, hombres y mujeres, que articulaban su vida en torno a esas doctrinas. Y esto, en fin, es muy interesante porque en el fondo le reconoce al cristianismo una pretensión de exhaustividad, de totalidad, que no estaba presente en críticas anteriores. En el fondo el cristianismo empieza a aparecer ante los ojos de los paganos, de los intelectuales paganos, como algo serio. Esto es algo serio que hay que tomárselo serio, no simplemente porque empiezan a ser muchos en número, sino porque hay un discurso, hay una doctrina que ya empieza a estar articulada, sistematizada, empiezan ellos mismos a responder a nuestros reproches. Entonces es algo que hay que tomárselo en serio y responder. Señaló en su ponencia que el choque externo de los críticos tempranos del cristianismo generaba una riqueza en el cristianismo en el pensamiento. Sí. ¿Cree usted que eso también se genera en el choque interno? Sí, pero por distintas razones o de distintos modos, porque las críticas externas, y las críticas, quizás no lo enfaticé suficiente en esta presentación, pero las críticas externas tienen el beneficio, en esta época, no son las críticas contemporáneas que podría ser un ateo contemporáneo. Las críticas de esta época son críticas de intelectuales que son todos hombres profundamente religiosos. O sea, no reprochan al cristianismo la pretensión de, quizás en el lenguaje más contemporáneo y moderno, de imponer una creencia a un pueblo que es en principio secular. Son hombres religiosos que creen en Dios, que practican su fe, sus creencias. Entonces, las críticas externas de paganos obligan o mueven a los cristianos, a los intelectuales cristianos, a de algún modo presentar su fe de forma razonable ante un público pagano, ante no cristianos, ante pensadores no cristianos. Para en el fondo, que apareció Justino Mártir, aparece en parte en Tertuliano quizás, pero aparecen muchos padres apologistas tempranos,
en el fondo mostrar todos los puntos de coincidencia que existen entre nuestra doctrina, la doctrina de los cristianos y la doctrina de los paganos. Entonces, es un discurso elaborado para mostrar la razonabilidad, la plausibilidad racional del cristianismo, mientras que las disputas internas en el sentido de aparición de distintas ideas en torno a algún aspecto, algún elemento de la doctrina cristiana, de la fe cristiana, esas disputas sí tienen otro tono en general, o también se sirven de otras herramientas, porque lo que se busca no es tanto mostrar la razonabilidad ante un público externo, pagano, de la doctrina cristiana, sino esclarecer el genuino sentido de la doctrina cristiana, qué es lo que realmente sucedió en Jesucristo, cuál es realmente el contenido del mensaje salvífico de Jesucristo y cómo se tiene que articular y expresar de la forma adecuada para hacer justicia a lo que sucedió con Jesucristo. Entonces son reflexiones y doctrinas mucho más estrictamente teológicas, por decirlo de alguna forma. No tanto filosóficas como lo son estas interacciones con paganos, porque lo que se busca es mostrar los puntos de conexión y la razonabilidad, mientras que las doctrinas cristianas las disputas intracristianas son más estrictamente teológicas. Pero sí sirven también, obviamente sirven para que se esclarezca y se precise y se defina en la medida de lo posible qué es lo que realmente cree el cristiano. ¿Cómo es posible expresar eso de un modo racional o utilizando las herramientas propias de la razón? ¿Cómo es posible expresar eso de la forma más adecuada y conveniente a la naturaleza y a la realidad de lo que sucedió con Jesucristo y con su redención? Sirven, pero de distinta manera. Eso, yo creo. ¿Sí? ¿Qué conflictos observas tú respecto a la representación que existe política de este grupo de intelectuales paganos frente a la representación política que va a tener el cristianismo más adelante? ¿Cómo se traduce eso en el discurso político de la época de? Sí, eso es un aspecto que aparece constantemente en los distintos críticos. Cada uno quizás se enfoca en ciertos aspectos. A Galeno le parece particularmente problemática esta observancia ciega a la fe sin utilizar la razón, y lo mismo a Celso. En fin, hay ciertas figuras que se centran en la figura, ciertos personajes o pensadores que se centran en la figura de Jesús, pero en general en todos aparece en algún contexto o en otro esta idea de que la aparición dentro del Imperio Romano de un movimiento religioso doctrinal que se niega por principio a rendir culto, por ejemplo, al emperador y a las deidades civiles, siempre le ocasionó a los pensadores paganos muchos problemas, y fue siempre algo que se enfatizó porque era un factor, la religiosidad, quizás para nosotros que somos hombres y mujeres contemporáneos nos parece un poco raro, pero la religiosidad era un factor de unidad y de cohesión social fundamental. No rendirle culto a los dioses, no profesar la fe de la comunidad de ese lugar, no era simplemente el desconocer como las deidades y las tradiciones ancestrales de ese grupo humano, de esa comunidad, era atentar contra la unidad misma de la polis, de la comunidad política. Entonces esto aparece constantemente en los críticos paganos. Y piensan, en fin, creo que aparece en una de las citas, si mal no recuerdo, que creo que era Celso, o no me acuerdo si Galeno, que piensan que esta disrupción o subversión que significa el cristianismo dentro de la comunidad política greco-romana puede ser sanada, puede ser remediada, porque todavía los números eran pocos de cristianos, eran comunidades más bien minoritarias, pero en fin, eventualmente fueron creciendo mucho, sobre todo las clases más bajas, pero siempre hubo figuras de la clase alta, o de la clase noble, pensante, que también se fueron convirtiendo, pero ya cuando los números excedieron lo manejable para un pagano, esto ya era muy problemático, muy problemático, porque eventualmente, como todos sabemos, el cristianismo fue adoptado como la religión oficial del imperio. Entonces siempre fue un aspecto muy
muy problemático y que muy preclaramente todos vieron desde un principio que esto era que el cristianismo, por la singularidad o la peculiaridad de sus doctrinas que negaban el culto al emperador y el culto a las deidades locales, esto era muy disruptivo de la unidad social, porque nuevamente la religiosidad era algo que unía a la comunidad en su totalidad, era un factor de cohesión social importantísimo. Bien, ¿Alcanzamos la última? alcanzamos la última ya. Quiero consultarte, estamos viendo, ¿cierto?, aquellos críticos del cristianismo, y pensaba tal vez que aquí debería estar también un poco los gnósticos, que fue un poder tremendo que se desarrolló en el siglo I y que fue difícil también de poder buscar la alternativa de encontrar una propuesta en contra de esa postura, porque también se decían cristianos. Sí. Y entonces uno de los padres de la iglesia ahí escribió justamente contra las herejías, un asunto en donde dedicó prácticamente toda su vida para poder contrarrestarlos. Entonces yo creo que esa es una fuerza importante que se levanta en el siglo I justamente en contra del cristianismo. Sí, efectivamente, decidí no incluirlo, en parte porque, como mencionas, es enorme, es todo un movimiento, no es un pensador, son muchas figuras distintas, porque en segundo lugar, no existe algo así como una doctrina gnóstica, son muchas doctrinas distintas y sistematizaciones y cosmogonías distintas, parecen muy difíciles de entender. Y tercero, por lo que tú mencionas, porque esto se discute mucho hoy en día en la literatura especializada, pero en general el gnosticismo se presenta a sí mismo históricamente como un movimiento cristiano. Entonces no es una crítica pagana o externa en cierta medida. Quizás hoy en día uno, viéndolo retrospectivamente, pueda pensar que, de hecho, muchos de los padres de la iglesia que responden, esto no es cristiano en realidad. Pero el que se presentasen y se concebiesen a sí mismos como cristianos hacen que toda su doctrina y las posibles críticas o los posibles puntos de discordancia que contenían respecto al cristianismo sean una suerte de lucha más bien interna. Es verdad que quizás pueden ser una crítica, pero es una suerte como de fenómeno, en principio, interior al cristianismo, porque son pensadores que toman muchísimo de las Sagradas Escrituras y de la doctrina cristiana, en fin, y le añaden un sinfín de doctrinas paganas, pero que son en cierto sentido cristianos. Y además porque tampoco en sus orígenes al menos, el gnosticismo se presentó como una crítica al cristianismo. Era un desarrollo de un cierto pensamiento, un modo de vida, que tuvo que responder a causa de las críticas de los pensadores cristianos, de los padres de la iglesia, de San Ireneo y otros, que responden, pero no fue en sus orígenes como una reacción al cristianismo, sino que fue una suerte de desarrollo independiente que tuvo que interactuar con el cristianismo por las críticas de los autores cristianos, de los pensadores cristianos, a esta desviación del mensaje genuinamente cristiano. Bien, pero efectivamente es un movimiento importantísimo en los primeros siglos del cristianismo. Un detalle, pregunta muy breve. Y a propósito de esto, ¿no? Y en el caso de los críticos del cristianismo, ¿se conoce algo respecto de cuáles son las fuentes a partir de las cuales se enteran del cristianismo? ¿O es simplemente un conocimiento? Porque claro, también en esa crítica puede estar todo mezclado, Sí. ¿no? Digamos, el cristianismo propiamente tal, los gnósticos, en fin. Sí. En un principio son la forma normal de tomar conocimientos por hombres y mujeres cristianos. O sea, por la interacción, por la aparición en la comunidad política de personas, de cristianos. Y por ver, en fin, qué hacen, las cosas que realizan, sus prácticas religiosas. También ya desde muy temprano hubo juicios y persecuciones, entonces hay ciertos relatos que se dejan por escrito, pero también se circulan de forma oral, de ciertos procedimientos que se realizaron en tal provincia romana, etc. Pero poco a poco empieza a haber una familiarización más detenida con las Sagradas Escrituras. Galeno tiene cierta noticia de esto, por ejemplo, pero ya Celso, es claro que leyó al menos el Nuevo Testamento. Quizás parte del Antiguo Testamento también. Porfirio se lo sabe muy bien, es impresionante.
sea, por lo poco que uno puede lograr deducir de los fragmentos conservados, porque esta obra fue quemada en muchas ocasiones, al parecer sabía muy bien, conocía muy bien las Sagradas Escrituras. O sea, atendió las clases, las lecciones de Orígenes por un tiempo que no es indeterminado, pero por un tiempo considerable. Entonces sabía, o sea, estaba muy familiarizado con las Sagradas Escrituras. Sobre qué leyeron de pensadores cristianos, de obras de pensadores cristianos, eso es bastante difícil determinarlo. Porfirio sí leyó las obras de Orígenes, probablemente. O sea, eso es bastante fácil de determinar porque lo escuchó y además probablemente circulaban los textos de Orígenes entre los discípulos, los auditores de las clases de Orígenes. Pero después otros pensadores, ¿cuánto habrán leído de Justino Mártir, de Clemente de Alejandría o de Tertuliano? Es bastante difícil saberlo. Salvo que hay una referencia explícita, en fin, es bastante difícil determinarlo. Pero en principio la respuesta sí simple es, en un primer momento histórico, por el contacto vital con cristianos, poco a poco con las Sagradas Escrituras, y después quizás eventualmente con las obras de pensadores cristianos de padres de la Iglesia. Bien, ahora sí entonces, muchas gracias Daniel, y en 2 semanas más estaremos considerando al varias veces nombrado Orígenes junto a Samuel Fernández.